Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas para el grupo de principiantes de Fundación Cábala. Hoy tenemos el privilegio de hablar con un estudiante, Yamil, que nos trae buenas preguntas. A ver, Yamil, lánzate con todo ahí. Chéverísimo, buenas tardes y muchas gracias. Yo venía con dos inquietudes. La una, hay un libro mediante el cual, que no es de Kabbalah, pero que yo llegué a la Kabbalah y a adentrarme en sus conocimientos por él, Ujú, que se llama el Kibalión. El Kibalión básicamente posee esta sabiduría de las siete leyes universales en ujú. el universo, que son las que las rigen. Y en las clases tú haces mucho énfasis, y los sabios de la Kabbalah, a la ley de causa y efecto. Pero definitivamente las leyes que ahí están inmersas, por ejemplo, la ley de generación, donde está el masculino y femenino, la mentalidad que puede ser el inicio de Keter y de las dos sefirás que le siguen, o la vibración, el ritmo y demás. Eh, de lo que he podido realizar ahorita los estudios del curso, veo que están también muy inmersas respecto del tema. Entonces, mi pregunta principal: ¿la Kabbalah únicamente contempla la ley de causa y efecto per se en la teoría, a pesar de que todas las otras leyes universales pueda uno interpretar las que están inmersas dentro de la Kabbalah, o también las incluye? Es una buena pregunta. Cuando nosotros empezamos a ver esta afinidad de conceptos en distintas ramas de conocimiento, en libros, incluso en la ciencia en la actualidad, eh, esto ocurre porque la Kabbalah es la semilla de todo lo que existe en términos de conocimiento, de ciencia, de evolución de la humanidad. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque la Kabbalah tiene 6.000 años de antigüedad y el primer registro de un hombre consciente precisamente tiene 5.786, para ser más precisos, años. Y desde ese momento nosotros ya empezamos a recibir información de lo que es el árbol de la vida y de cómo se creó este universo a través de la Cábala. Entonces, cuando nos encontramos con libros como el que tú citas del Kibalión, que yo no lo he leído, y quiero hacer énfasis en esto, yo no lo he leído, sí he recibido preguntas y comentarios sobre esto, empiezas a ver cierta afinidad, es porque muchas de las cosas se han tomado de la Cábala y se han explicado desde una óptica, en muchos casos filosófica. Por ejemplo, si tú lees a los estoicos, también vas a encontrar muchas cosas de la Cábala. Si tú lees, por ejemplo, a Hermes Trimegistro, vas a encontrar también cosas de la Cábala, y de hecho hay una Cábala que es la Cábala hermética, que deriva de este autor, mas sin embargo no es la Cábala que nosotros estudiamos y promovemos. Ahora, hay muchas leyes, como por ejemplo la ley de causa y efecto, la de cómo es adentro es afuera, que es la de correspondencia, ¿no es cierto? Cómo es arriba es abajo, que están explicadas en la Cábala antes de que existan todos estos libros. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esencia entre lo que ya se explicó hace 5.786 años y los libros posteriores o las explicaciones posteriores? Básicamente es la descodificación que hicieron determinados autores en determinados momentos de estas leyes que están ocultas en los textos milenarios de la Cábala. ¿Qué quiere decir ocultas? Están en un lenguaje encriptado. ¿Cuál es el lenguaje encriptado? El hebreo. ¿Por qué es un lenguaje encriptado? Porque son al mismo tiempo códigos matemáticos y lingüísticos. Entonces, cuando tú abres, por ejemplo, la Torá, que la Torá, la gente tiene la idea restringida, limitada de que es el libro del judaísmo. Para la Kabbalah, la Torá es el libro del judaísmo, pero es mucho más que el libro del judaísmo. De hecho, la palabra Torá quiere decir instrucciones. Cuando tú abres estos libros de la Torá, te encuentras con un montón de números, que son códigos alfanuméricos, como digo, que están explicando con palabras en hebreo que no tienen una traducción literal, conceptos como la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia, la de ley de resonancia, el universo es mental, todos los arquetipos psíquicos que encontramos dentro de lo que es la salud mental, dentro de lo que es, por ejemplo, todos los conocimientos actuales de constelaciones familiares y muchas otras cosas más que podemos ver
Hoy están ahí en estos códigos numéricos y gramaticales. Entonces, en conclusión, sí hay muchas cosas que se tomaron de la Cábala y se tomaron porque sencillamente estaban ocultas dentro de estos códigos y el nivel de revelación de estos códigos ha sido gradual a través de distintas fuentes, distintos canales, distintos caminos, distintas formas. Y ha sido gradual por la sencilla razón de que la humanidad no tenía en ese momento la capacidad que tiene ahora de entender y comprobar experiencialmente todas estas leyes. Cuando digo experiencialmente, me refiero a que dejan de ser una hipótesis escrita en un libro y pasan a ser una vivencia para muchos de nosotros. El ejemplo que a mí me gusta usar es, si a ti te hubieran dicho en el año 95, para no irnos mucho más atrás, que íbamos a poder estar en distintos lugares a través de una especie de televisión chiquita, comunicándonos sin ningún tipo de cable, ¿qué hubieras dicho tú? Es imposible. De la misma manera, cuando uno quería explicar un concepto de resonancia, de cómo es adentro, es afuera, del universo es mental, de la ley de causa y efecto, a hombres que eran en esencia hombres primitivos, ¿sí? No había forma de hacerles integrar esa información. Y es por esa razón que estuvo como oculta y se ha ido revelando gradualmente a medida que el hombre ha tenido la capacidad, cuando digo hombre me refiero al ser humano, no al género, en la medida en la que el ser humano tiene la capacidad de integrar este conocimiento en forma experiencial. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Ujú. Obviamente creo que una vez que termine el curso y siga adentrando, voy a volver a leer el Kybalión, pero ya será desde una visión cabalista y claro, te darás cuenta que es el todo. Totalmente. Es lindísimo cuando uno, después de este proceso, este camino con la Cábala, se acerca a textos que leyó hace mucho tiempo o a la misma religión de la cual uno procede, o cuando uno tiene conversaciones de orden profundo, filosófico, adultas, digo yo, con gente valiosa, inteligente, profunda. ¿Cómo puedes ver conceptos de una manera desde una mirada absolutamente diferente a través del lente de la cábala, ¿no? Que lo que busca no es limitar la visión del ser humano, sino al contrario, ampliar, incluir y abarcar a todo el entendimiento de la humanidad. Voy a poner otro ejemplo, ¿ok? Cuando uno va, por ejemplo, por caminos de Oriente, caminos espirituales de Oriente, ¿ok? Y empieza, por ejemplo, a meditar con mantras como el Om, por poner un ejemplo. El Om es en esencia una combinación de letras hebreas que está dentro de una tabla de 72 combinaciones diferentes de letras hebreas que expresan distintas manifestaciones y energías divinas. Entonces, todo te conduce hacia la semilla que es la Cábala. ¿Sí? En todas partes vas a encontrar esta huella de la cábala. Por ejemplo, algún ejemplo más actual. Cuando tú lees El alquimista de Paulo Coelho, que es uno de mis libros favoritos, te das cuenta que es pura cábala. Cuando tú lees el libro El guerrero de la luz de Paulo Coelho, te das cuenta que es cábala. Y así, la cábala está sumergida en el arte, en la arquitectura, en la literatura, en todas las áreas de crecimiento y expansión humana. Tengo un libro lindísimo que se llama Kabbalah en la arquitectura y muestra distintos edificios donde se ve cuando uno mira, ¿no? Con el ojo de la cábala, se ve el árbol de la vida en el diseño arquitectónico, se ve cómo están constituidas las esferas, se ve la Merkabah de David, se ven distintas cosas en los diseños arquitectónicos, muchos famosos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en distintas partes. Incluso cuando tú vas, por ejemplo, a Río de Janeiro y entras en la catedral en Río de Janeiro, vas a ver una forma que requirió una autorización papal para poder construirse porque no tiene nada que ver con una iglesia. Y si tú vas al Vaticano, vas a encontrarte con símbolos, por ejemplo, en la literatura de Dan Brown, te vas a encontrar con símbolos cabalistas dentro de la literatura que cita lugares espirituales, religiosos, místicos están ahí también. Entonces la Kabbalah está permeando absolutamente todo porque le pertenece a toda la humanidad, no le pertenece a un grupo étnico ni de origen geográfico ni religioso, le pertenece a toda la humanidad en el sentido de que había en el inicio una sola alma humana que se fragmentó en miles de partes. ¿Ok? Entonces
Toda esa alma humana recibió este conocimiento. Y por eso es que cuando empezamos a estudiarla, empezamos a sentir esa resonancia interna, utilizando palabras del Kybalión, esa resonancia interna con, ok, esto es algo que yo ya sabía y ahora lo entiendo, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias por la respuesta, Patricia. Y la segunda inquietud, ya un poco práctica, yo sé que uno tiene que seguirse adentrando en el conocimiento, pero una vez que vas estudiando la parte teórica, al menos lo que me está pasando ahora, es que ya dentro de un autoanálisis, dentro de un tema de autoconocimiento como tal, ya tratas de evaluarte o autoevaluarte a través de la cábala, obviamente, y ya te vas analizando en cada sefirá. Si es que no logras materializar algo de lo que has tenido en tu mente, o sea, ya te pones a pensar cómo esto nacido en Keter no llega a Malkut prácticamente. Entonces vas analizando cada esfera que has hecho, que no has hecho, y como que ya puedes como que autointuir de una manera precaria, porque todavía digamos que no hay el conocimiento idóneo para tal, ¿dónde puede verse reflejado un bloqueo, por ponerle un término eh, Ujú. específico? ¿Cómo empiezas a trabajar eso? ¿Cómo te adentras ya en el tema que sale de lo teórico para el autoconocimiento, que creo que es el fin mismo que todos buscamos, ¿no? Bueno, yo he anotado algunas palabras clave de la pregunta. Lo primero es adentrando. Nuestros sabios de la Cábala nos sugieren, nos recomiendan que ese adentrarse, esa inmersión en la Cábala tiene que ser gradual para que sea sostenible en el tiempo, como todo en la vida. Todo lo importante en la vida requiere tiempo y proceso, y si hay algo que nos han robado culturalmente es la capacidad de atravesar el proceso, porque todo es un clic, todo es inmediato, todo es rápido, ¿no es cierto? Eso nos han robado culturalmente y estamos viendo las consecuencias de lo que es no saber atravesar el proceso. Entonces, lo primero es un proceso. Adentrarse es un proceso y no tiene fin, porque la Kabbalah es inmensa, profunda, eterna e inconmensurable, de tal manera que nadie puede decirse o autodenominarse como un cabalista. Un cabalista solamente se cataloga o se determina como tal cuando ha pasado de este plano terrenal y entre las cosas que tiene que hacer un cabalista para ser considerado como tal es poder integrar estos conocimientos del árbol de la vida, que es lo que tú estás diciendo, a la vida cotidiana. Entonces, hay que autoevaluarse, esa es la primera señal de crecimiento espiritual. Si tú estás utilizando este conocimiento para ver a los demás, alerta, está el ego a bordo y no tiene ningún sentido porque es un camino de autoconocimiento, ¿ok? Porque volvemos a que como es adentro es afuera. Si yo quiero que mis relaciones mejoren, tengo que mejorar yo, que es lo único que puedo controlar además, porque nada más es controlable, ¿ok? Entonces, si tú ya tienes la capacidad de autoevaluación, buena señal, estás progresando, estás sí, sumergiéndote adecuadamente, estás en un proceso de inmersión adecuado y correcto. ¿Cómo identificar en el árbol de la vida? Mientras tú más estudias del árbol de la vida, recuérdenme mandarles, yo tengo un podcast donde explico, por ejemplo, el trabajo, esfera por esfera. ¿Ok? Que es una de las clases que yo doy en Kabbalah de Casa, en la certificación profesional de terapeutas de Kabbalah de Casa. Hago una inmersión muy profunda en el árbol de la vida porque el árbol de la vida es la herramienta de la Kabbalah. Si bien tenemos las letras hebreas, los 72 nombres de Dios, las meditaciones del Shema Israel, los portales cósmicos, la astrología cabalista, todo lo que tú quieras, la herramienta de la Cábala es este mapa energético que el Creador nos facilitó para entender precisamente cuándo estoy viviendo alineado a mi alma o no. La única manera es ir integrándolo gradualmente. Cuando ocurre una situación que se siente como caótica, es una puerta de entendimiento. Se está abriendo una puerta para que yo me pregunte y diga, ok, si yo conozco cómo funciona Keter, que en resumen rápido, ¿sí? Es certeza, convicción, esperanza, mi conexión con el Creador. Si conozco cómo funciona Jochma, que es la sabiduría, la intuición, el mundo de la creatividad, de las ideas. Si conozco cómo funciona Binah, que es el entendimiento, la planificación, la lógica racional, la energía femenina, y así una a una,
Cuando se presenta una situación caótica, la primera pregunta es, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es la esfera en la cual estoy parado? Necesito saber dónde estoy. ¿Y qué requiere de mí esta situación? Requiere, por ejemplo, compasión. Sé que necesito inyectar Gesed. En situaciones difíciles, situaciones donde la generosidad debe primar como un camino, una alternativa de cambio, una alternativa de solución, lo que tengo que activar es Gesed. Si por el contrario estoy en una situación en la cual lo que se requiere de mí para mejorar la relación, para mejorar el negocio, para mejorar mi comportamiento, es límites, lo que tengo que hacer es activar Geburah, ¿sí? Cuando necesito autoevaluarme, que es una palabra que tú utilizaste, lo que necesito es Geburah. ¿Para qué? Porque yo evalúo, determino cuáles son las áreas que tengo que pulir de mi personalidad, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, de mi forma de hablar y de actuar. Y lo que me da la fuerza para autopulirme es Geburah. Luego, cuando estoy en un desbalance, porque la gente confunde el camino espiritual con dar y compartir y ser un pseudo ángel, que nosotros somos seres más elevados que los ángeles para la Kabbalah. Los ángeles no tienen la capacidad de elegir, los seres humanos tenemos la capacidad de elegir en determinado plano, ¿ok? Y de determinada manera, no el libre albedrío como tal, así no es así para la Cábala, ¿ok? Pero sí tenemos cierto nivel de elección. Ok, necesito oscilar entre dar y recibir para poder elegir en balance. Cuando necesito perseverar, necesito inyectar Netzach, necesito poder lidiar con la adversidad, es Netzach, es permanecer. Saber permanecer sin abandonar. ¿Ok? Jod, ¿qué es? Es un sentimiento de humildad. Esto requiere de mi humildad, requiere agradecimiento, requiere que mi comunicación sea más diáfana, más clara, más objetiva, más afectuosa, más simple. ¿Qué requiere de mí? Y eso, ¿dónde está mi autoestima? ¿Esto es autoestima o es ego? ¿Qué es? ¿Ok? Estos son mis valores, mis pactos, mis vínculos, los estoy entregando a cambio de que me acepten socialmente, de que me acepten en la familia, de que me acepten en un grupo. ¿Qué estoy entregando a cambio? ¿Ok? Y Malhut es, mis acciones están alineadas a todo lo anterior o estoy en desafinidad con lo anterior. Pero todo eso se logra a través de que la vida, en cada instante y en cada momento, nos va poniendo en situaciones más o menos difíciles, más o menos dolorosas, para que nos hagamos esta pregunta: ¿qué requiere de mí esta situación? De este árbol de la vida, de estas 10 potencias internas que tengo, de estas 10 fuerzas con las que nací, ¿qué requiere de mí esta situación en este momento? Y usarla. Ujú. Perfecto. Sí, está más Es claro. decir, que analizando cada una de esas cosas bajo un autoconocimiento, como dices en tu clase, vas a poderle dar la vuelta a la moneda para ver la cara de la bendición. 100% hay solamente bendiciones. Unas están reveladas y se sienten como algo agradable, como bienestar, como algo satisfactorio. Y hay bendiciones ocultas, que son siempre bendición, pero se siente oculto. Están dentro de una cáscara que yo tengo que abrir con las decisiones que voy a tomar, con cómo voy a responder a esta situación para revelar la luz y recibir la bendición. ¿Ok? Entonces siempre se trata de qué es lo que se requiere de mí. Siempre. En esta situación, ¿qué es lo que se requiere de mí? Y la mejor forma de entender qué es lo que se requiere de mí es estudiar el árbol de la vida, porque así como tiene estas potencias luminosas, tiene también las sombras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un bloqueo en Netzach, que es la determinación, la capacidad de lidiar con la adversidad, ¿no? Mi pasión por las cosas, ¿ok? Yo soy una apasionada de la cábala, entonces no me importa sentarme aquí todos los martes y hablar con gente que muchas veces están en otros países y ni les conozco, no importa, igual lo voy a hacer, ¿ok? No importa la adversidad, no importa nada, lo voy a hacer igual. O la sombra sería, ay, qué pereza, está lloviendo, hace frío, total, son principiantes, a mí no me pagan por esto, entonces, ¿por qué lo voy a hacer? No, que sigan viendo las clases. ¿Se entiende la sombra? Y cada vez que tú actúas desde lo luminoso del árbol de la vida, vas creando una autoridad psíquica que es muy importante. Saberte valioso, saberte capaz de sentirte poderoso, que es puedo con esto, puedo lidiar y salir adelante de esto. Vas creando una propia autoridad psíquica que te fortalece frente a cualquier cosa en la vida
y vas creando algo que es muy importante, que es cómo los demás te ven. No porque necesitemos aceptación, sino porque en la medida en que nosotros somos capaces de proyectar esa coherencia interna, esa autoridad interna, es en la misma medida en la cual todo se va a ir ordenando en mi vida. Porque ¿qué es lo que hace una autoridad en la vida? Pone orden. Dice, esto se hace así. Esta es la manera en la que vamos a funcionar. Entonces, ¿qué efecto produce cuando hay una autoridad psíquica interna que se proyecta y los demás dicen, no, esta persona es una persona confiable? En inglés hay una palabra que a mí me encanta, que es accountability. No sé si se pronuncia así, María Leonor, tú que eres medio gringa, corrígeme. ¿Ok? Que no tiene una traducción al español, pero es como poder contar con esa persona. En la medida en la que tú tienes esa autoridad psíquica interior y proyectas esa autoridad hacia afuera, todo se ordena, porque la gente sabe que eres una persona confiable en los negocios, en la familia, tu palabra cuenta, tiene valor, los hechos que tú haces, las decisiones que tú tomas, tú puedes liderar a la gente porque la gente cree en ti. ¿Ok? Entonces, no es una autoridad que yo necesito reconocimiento ni aplausos, es una autoridad que contribuye al mundo a traer orden, paz y bienestar. ¿Se entiende la diferencia? Claro, que solo es, no tiene nada que demostrar, Es, no solo se es. cuenta. Lo que es no se Así es, cuenta, no necesita relato. así es. Y Ujú. ahora que hablas de sombra y de luz, bueno, este libro del Kybalión tiene una ley que es la de la polaridad, que te dice que todo es exactamente lo mismo, simplemente en distintos grados. Así, la luz llega a ser sombra, la vida llega a ser muerte, la felicidad llega a ser angustia, y demás. Ujú. Tal vez parafraseando, interpretando un poco esa ley de polaridad, así como hay un árbol de la vida, podrá haber un árbol de la muerte. No es que es un árbol de la muerte, es un árbol hacia abajo de las clipots. ¿Ok? No se llama árbol de la muerte, sino es como un árbol de clipots hacia abajo, invertido. ¿Ok? Ahora, la polaridad para la cábala existe solamente en este mundo de la fragmentación, en este mundo donde necesitamos de este velo del olvido, de saber quiénes somos, de saber lo que venimos a hacer, de toda la sabiduría que para la cábala la recibimos en el vientre de nuestra madre. Cuando nacemos, se nos toca aquí, en este hoyito que tenemos aquí y olvidamos todo porque venimos con ese pacto para olvidar todo. ¿Ok? Ese es parte del acuerdo que tenemos. Recordar. Por eso nadie aprende cábala, todos recordamos cábala. Entonces, en los planos espirituales, ¿sí? Más allá de este mundo fragmentado, la polaridad como tal no existe, todo es uno. Ujú. No sé si pude explicarlo. Vamos a darle Sí, la sí, palabra a alguien más. muchas Gracias. gracias. Sí, excelentes preguntas. Gracias a ti. No sé, Juan Hola Pablo. Patricia. Sí, Hola Ellen. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Bien, qué gusto verte. Oye, utilizando las respuestas que acabas de dar y regresando a Netza, en este Netza en oscuridad, que se puede llegar a confundir con pasividad, claramente, eh, ¿cómo entra en todo este juego el ímpetu de una persona y en este proceso en este confiar en el proceso, en dar el 101%? O sea, ¿en qué momento una persona que está pasando un proceso se da cuenta que llega a ese 101 sin llegar, sin que se pueda confundir con un Netza en oscuridad? O sea, en, siento yo, por lo menos la manera como yo lo veo, es que ese 101% que hemos hablado siempre es termina siendo subjetivo dependiendo de una persona a otra. Entonces, ¿en qué momento diferenciamos de ese 101% a un ímpetu desbordado? ¿Y en qué momento lo diferenciamos también de un neta en oscuridad? Ok, vamos a hablar de esto, que esto es importante. Todas las esferas que describimos, cuando digo que tienen luz y sombra, no es que hay una luz y una sombra, sino que entra la esfera en sombra por desequilibrio energético. ¿Qué quiere decir Bueno, eso? El árbol de la vida entra en un desequilibrio energético por exceso de energía o por escasez de energía. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que el foco. El foco aquí puede iluminarnos cuando está recibiendo una energía constante, ¿sí? Latente, constante, más si yo le meto la misma energía a 220 voltios va a estallar el foco. Pero si en cambio la energía cae 60, 20 voltios por, no sé, no soy ingeniera eléctrica,
este mismo foco va a iluminar muchísimo menos. Entonces, el problema no es la energía en sí misma, sino la carga energética que yo le pongo a las cosas. ¿Es subjetiva la carga energética? Sí. La perseverancia se puede convertir en sobreexigencia y eso es un desequilibrio de Netzach, ¿ok? La perseverancia se puede convertir en necedad y es un desequilibrio de Netzach, ¿ok? Pero la perseverancia es algo que todos necesitamos para construir una vida valiosa, una vida con significado, con propósito, con sentido, ¿ok? Por eso existe en el árbol. ¿Cuál es el punto entonces? Es absolutamente subjetivo, como dice Juan Pablo, pero una gran guía o un tip que sirve para saber si estoy en sobreexigencia o en escasez, si estoy sobreexigiendo a una esfera, recargándola de energía o dejándola en escasez de energía, es el nivel de paz que tengo, que no es lo mismo que comodidad. Porque la comodidad es me tiro viendo al techo, pero en el fondo tengo angustia de que estoy dejando de hacer algo que sé que tengo que hacer. La Pero paz, de todo. estás de acuerdo que, sin llegar a un tema de comparación, pero hay gente que se puede tirar a la cama a ver cómo pasan las cosas y eso les puede dar paz, versus puede haber personas, me incluyo, en donde necesitamos de estar viendo el avance de un proceso, porque si no, volvemos a lo que platicábamos la semana pasada, un tema sobre control. Entonces, es por esa la subjetividad que creo que varía, que puede ser de persona a persona y también depende mucho del proceso que estés pasando, ¿no? Depende mucho de la persona, depende mucho del momento. Hay cosas que requieren un control constante y hay cosas que se convierten en una clipá, que es mi clipá de la necesidad de controlar, porque creo que si yo no estoy presente, eso no se va a dar de la mejor forma o de la forma en la que yo espero y que creo que es mejor. Entonces, eso es una clipá, ¿ya? Y lo que es interesante de todo esto es que a medida que nos vamos autoconociendo y conocemos nuestra composición astrológica, nuestra composición elemental, algo que es muy importante en nuestro nodo norte y nuestro nodo sur, mejor entendemos las clipots. Clipots es plural de clipá, no De existe clipa. la palabra clipás, por favor, nadie diciendo clipás. Clipots, eso crea una autoridad también en nuestra vida, ¿ok? Nosotros, de acuerdo a un montón de cosas, de cómo fuimos educados, al origen nuestro, a nuestros ancestros, etcétera, tenemos distintas clipots más grandes, más pequeñas. Esto es una metáfora, no existe grande o pequeño en el mundo espiritual, ¿ok? Simplemente cómo se siente, más denso o menos denso. Pero la necesidad de controlar, ¿ok? Es una clipa que tenemos todos los seres humanos de mayor o menor grado. Cada vez que mi clipa se activa, yo entro en ansiedad y pierdo la paz. Si mi clipa del control se activó, ya no es que yo tengo que hacer algo, sino es que ya entré en ansiedad. Entonces ya sé, es mi clipa de control la que está actuando. No es la realidad. María Leonor también tiene esta clipa y entonces el otro día hablábamos con ella de un caso particular de ella. Yo le decía, calma, María Leonor, no está pasando nada en realidad. En realidad no está pasando nada. Entonces, una señal es, estoy perdiendo la paz, estoy entrando en ansiedad, se está activando una clipa. Está mi ego, empezó el bucle mental, de no se puede si yo no estoy, si no controlas, si no ves, si no revisas, empezó el bucle mental, ¿ok? Y la señal es, perdí la paz, es ansiedad. Ahora, esta clipa no es algo que se rompe de la noche a la mañana, es algo que se va eliminando como capas de cebolla. Vas a sacar una, otra, hasta que vas a empezar a encontrarte con lo más grueso, ¿ok? Lo importante cuando te encuentras con lo más grueso es no tirar la toalla, ¿sí? Y seguir transitando y aprendiendo y sintiendo la ansiedad que produce no poder controlar. Sientes la ansiedad, no la eliminas, no la bloqueas, no la reprimes porque eso enferma. Sientes la ansiedad, respiras y dices, ok, esta es mi oportunidad de hacerlo diferente. Lo voy a hacer diferente. Y sueltas, ¿qué es soltar? Intentar dejar de pensar en eso a través de qué. Caminar, hacer ejercicio, comer algo rico, llamar a un amigo, cambiar tu frecuencia energética, salir de la película de la ansiedad que te produce no poder controlar y entrar en algo que te dé satisfacción y placer. No importa, le estás poniendo un anzuelo al cerebro porque nuestro cerebro no está programado para hacernos felices, está programado para mantenernos seguros. Y todo lo conocido, por más tóxico que sea esto una relación de pareja, un hábito de comportamiento, una clipá, un hábito emocional, un hábito alimenticio,
siempre el cerebro va a buscar la comodidad de lo seguro. No sé si pude responder. Súper bien. Gracias, Patricia. A ti. ¿Alguien más? Betty, Helen. No te escuchamos, Helen. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, estoy aquí para ti. Adelante. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Bueno, yo estoy enamorada de la Kabbalah, pero soy así súper principiante. Y todo esto de la Sefirot me tiene así fascinada, pero todavía no lo logro como cachar bien. No sé si hay algún material, algún libro que nos puedas recomendar, pues como para ir entendiendo un poquito más esto del árbol de la vida. Ujú. Hay unos libros que, por supuesto, hay, pero que son incomprensibles realmente para los niveles principiantes. Lo que vamos a hacer es que lo anuncié antes de que ingreses, vamos a hacer un nivel intermedio donde van a haber por lo menos 3 clases del árbol de la vida para ir profundizando y que la gente vaya entendiendo mejor cada vez más esto. En mi podcast, yo tengo también varios podcasts donde explico el árbol de la vida de una manera muy didáctica, porque como dije al inicio de esta sesión de preguntas y respuestas, es la herramienta y como tú dices, es fascinante. Y cuando uno logra entender e identificar en cualquier situación qué es lo que requiere de ti en ese momento, de estas 10 potencias, de estas 10 fuerzas con las que todos nacemos, cuál fuerza es la que se requiere de mí en ese momento, estás del otro lado, estás del otro lado. Ahora. Eso se va a ir dando a medida que vayas estudiando y estudiando y estudiando. Yo les voy a mandar varios podcasts para que vayan como aterrizando más, que es importante que vengas con preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cómo aplico el árbol de la vida en la relación con mis hijos? ¿Cómo aplico el árbol de la vida en un negocio difícil? Y yo te voy a explicar cuál es la esfera que tienes que poner sobre la mesa, cuál es la carta que vas a jugar en ese momento en términos planos, para que todos entendamos, ¿ok? Lo que se requiere de nosotros, más allá de que entendamos cuál esfera es, ¿ok? Cuál potencia necesito, lo que se requiere de nosotros es que frente a una situación difícil no entremos en pánico. Es lo vital, lo primero, ¿sí? Frente a una situación difícil no voy a entrar en pánico. ¿Por qué? Clase número 1, el pensamiento de la creación. Cuando yo entro en pánico por una situación que está pasando, inmediatamente el árbol de la vida se desconfigura absolutamente y entra en un caos general toda mi energía vital y toda mi capacidad de elegir con sabiduría, de tener respuestas creativas, de tomar mejores decisiones, se desconfigura. Entonces, lo primero es, esto es difícil, esto es caótico, pausa. Aquí hay algo bueno para mí que no logro ver en este momento, pero hay algo bueno para mí. Respiro, observo y evito, en la medida de lo posible, porque somos seres humanos y no venimos a ser ángeles ni perfectos, venimos a ser quienes somos de la mejor forma posible. Eso sí, evito conectar mi emoción con eso. ¿Ok? Para eso, el mecanismo más rápido es la respiración. Por eso cuando una persona va a perder el conocimiento, cuando una persona se desmaya, cuando una persona, lo primero que hace un médico, una enfermera cuando llegas a un hospital en una situación crítica es ver cuánto oxígeno estás recibiendo, cuánto estás saturando de respiración, cuánto oxígeno está recibiendo tu cuerpo, porque la respiración es la primera herramienta de auxilio espiritual. La palabra respiración se dice neshima y nos conecta con la palabra neshama, que es el tercer nivel del alma, donde está la conciencia espiritual, donde está la inteligencia que me permite a mí responder frente a la vida sin miedo, con calma, con sabiduría. ¿Ok? No tengas miedo. Cuando algo grave pase, no tengas miedo. ¿Ok? Respiras. Te recompones, reequilibras tu energía. Dices, ok, ¿duele? Sí. ¿Es molesto? Sí. Pero sé que aquí hay luz para mí y voy a entrar en equilibrio y en balance para poder verla. Y esa luz se va a ir mostrando gradualmente. ¿Cómo se va a mostrar? Las cosas se van a ir acomodando solas. De pronto sale alguien que te ayuda, de pronto recibes una llamada, de pronto no era tan grave como pensabas. ¿Por qué? Porque tú
entraste en equilibrio y el momento en que entras con equilibrio, tu percepción de la realidad es más objetiva, es más clara, es más precisa. ¿Ok? Así que la pregunta es, no, la pregunta es, la recomendación es, ¿cómo aplico el árbol de la vida? ¿En qué? Aquí, en las relaciones de pareja, en los hijos, en las conversaciones. Traigan preguntas así para que puedan ir asimilando más y más y más. Y obviamente al terminar este nivel, vengan al segundo nivel, que es un nivel intermedio que se llama Vivir Kabbalah, donde vamos a ir desde el desafío humano hacia la herramienta. ¿Sí? Ah, problemas de prosperidad. Ok, vamos a explicar primero qué es la prosperidad verdadera y luego vamos a apoyarte con algunas herramientas, porque no queremos que nadie piense que la Kabbalah es sentarse a meditar en un monte o sentarse a meditar en letras hebreas. Esas son herramientas de la Kabbalah. Pero la Kabbalah es del camino de autoconocimiento, transformación y de vivir mejor, de vivir mejor, de que tu calidad de vida mejore sustancialmente. No que, no, y no me refiero al número de banco en la cuenta, no me refiero a que haya paz en tu hogar, me refiero a que tú tengas paz más allá de lo que esté pasando. Esa es la garantía de la cábala, la paz interior, esa ancla interior, no importa lo que esté pasando afuera. Betty, y si no, con eso terminamos. Hola Patricia, buenas tardes para todos. Por ahora no, ninguna, o sea, con las inquietudes que se han presentado, pues también me han dado luz en las clases que hemos venido estudiando y ya estaré escribiendo si surge alguna duda. Buenísimo. Compartan la información. Cuando les llegue esta grabación, compártanla. No tengan miedo de compartirla. A nosotros lo único que nos interesa es difundir la cábala y que la gente pueda vivir mejor. Compártanla, inviten al curso, recomiéndennos. Eh, es muy diferente tener a alguien que responda a tus preguntas que solamente ver videos y videos y videos y videos. Es muy diferente. Les digo porque yo también estuve ahí y sé lo que es estudiar con CDs, no con videos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gente. Les mando los podcasts del Árbol de la Vida. ¿Ok? Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Igual.